Hola, hay historias que se escriben con tinta y otras con bigotes. Soy Marmi B y junto a dos blancos te las contaremos. Las historias contadas en este espacio son reales y compartidas bajo el consentimiento de sus protagonistas, no necesariamente refleja la opinión o creencias de quien las narra. A esta historia le llamaremos La sombra de mi madre y la envía una seguidora desde Colombia. Ella nos cuenta. Cuando tenía tan solo 10 años, empezó el martirio de mi vida. Mi papá era un hombre bueno, un campesino agricultor a quien le arrebataron la vida para la época del conflicto armado en Colombia. Eran días realmente horribles, no había paz, no había tranquilidad, y todo era una zozobra. Siendo tan solo una niña, tuve que pasar por la desgracia de ver el cuerpo de mi padre incompleto. Solo se logró dar sepultura a su torso. De lo demás, nunca tuvimos respuesta. Al ser desplazadas del campo por la violencia, llegamos a la capital del país, rotas, solas y con la angustia desbordada. Deambulando por la ciudad, mamá conoce a una vendedora de tintos, quien nos tiende la mano y nos hospeda en una de las habitaciones de su casa, que alquilaba por días a personas sin hogar. Pasados los días, mamá no consigue trabajo. Lo único que sabía hacer era dedicarse al campo, a la siembra y al ordeño de las vacas. Y en una ciudad como Bogotá era realmente difícil adaptarse. Así que ayudaba a vender tintos y con eso pagaba la habitación en la que vivíamos. La pobre enloqueció. De la nada dejé de ser la niña de sus ojos y pasé a ser el estorbo de su vida. Un día, mamá entró a la habitación y me dijo que debía ayudarla a trabajar. Para mí estaba bien, me hacía feliz poder saber que contribuiría con dinero. Me sentía útil. Esa misma noche, mientras dormía, tocaron a la puerta de la habitación. Era un hombre que jamás en mi vida había visto. Escuché que saludaba a mi mamá con confianza, como si la conociera. Mamá lo dejó pasar y empezó mi segunda pesadilla. Escuché ruidos extraños que descifré cuando fue mi turno. Sí, mi turno de trabajar. El trabajo al que mi madre se refería consistía en venderme a hombres por algunas horas a cambio de dinero. Me dijo que no era nada malo, que debía ayudarla, que solo serían algunas horas, y que ella estaría siempre presente. No sé qué dolor era más fuerte esa noche, si el físico o el del alma. Mientras accedían a mi cuerpo sin mi consentimiento, mi madre, la única persona sobre la faz de esta tierra que tenía la obligación de cuidarme, estaba siendo partícipe de la destrucción del ser que había parido. Ella fue cómplice y autora de cientos de aberraciones que cometieron en contra de mi persona. Día tras día arremetieron contra mi cuerpo sin mi consentimiento, golpeada por los mismos hombres que pagaban por mí. No entendía por qué. ¿Era porque me portaba mal? ¿Esto solo me sucedía a mí o a todos los niños? Estaba tan confundida. Transcurrieron los años, cumplí 13 y desde la muerte de mi padre no probaba el ponqué de cumpleaños. Mamá compró uno y me lo dio. No había bombas, ni abrazos, ni cariños, ni regalos. Éramos mi dolor y yo, existiendo en un mismo cuerpo y en un mismo ser. Nunca me permitió estudiar. No tenía amigos, no hablaba con nadie, hasta que se enamoró de un hombre, quien nos llevó a vivir a su casa. Allí teníamos más comodidades y por un momento llegué a pensar que ese infierno se había acabado, pero no fue así. Aquel hombre del que mi madre se había enamorado se convirtió en mi verdugo. Me había ejecutado a pena de muerte. Se había ganado mi confianza para luego clavarme una daga por la espalda. Sí, él también me tocaba. Accedió a mi cuerpo sin mi consentimiento cada noche, por al menos 3 meses, y cuando mi madre se dio cuenta, me lanzó a la calle como si yo no valiera nada, como si fuese basura. Sin embargo,
Después de días deambulando por la calle, mi padrastro me encontró, me llevó de vuelta a casa y amenazó a mi madre con dejarla si me volvía a lastimar. Claramente, él necesitaba de mí, de mi cuerpo. Bestias existiendo en un mundo de inocentes. Los celos de mi madre eran cada vez más peligrosos. Me aborrecía y aborrecía la idea de que yo fuese su hija. Ese sentimiento empezó a ser mutuo. No podía sentirla cerca, me causaba tanto asco. Un día intenté escapar de allí. Estaba decidida a huir, aún sin conocer el mundo, pero me descubrieron. Cortaron mi cabello, quemaron mis pestañas y me encerraron en una habitación al fondo de la casa. Me daban de comer solo una vez al día, pero el maltrato había cesado. Los escuchaba discutir de vez en cuando, pero no me importaba. Después de días, a mi padrastro se lo llevó un infarto fulminante mientras maltrataba a mi madre. Tenía sentimientos encontrados. Después de tanto, era una lástima que aquel ser no hubiese pagado en vida todo el daño que había causado en mí. Un día, mientras mi madre me entregaba el desayuno, decidí hablarle, preguntarle la razón por la que me había hecho tanto daño. Pero todo terminó en golpes. Me azotó hasta el cansancio, pero esta vez sí me defendí. Salí huyendo de esa habitación y corrí tan rápido como pude. Pasé años en la calle, viviendo de la caridad de la gente. La calle te enseña, de la calle aprendes. Jamás probé la droga, pero sí el alcohol. En la calle también abusaban de mí. Era lo único que yo sabía del mundo. Con eso había crecido toda mi vida. Cuando cumplí mis 18 años, 5 años en la calle después de los maltratos de mi madre, me entero por la señora de los tintos que mi madre estaba enferma y pedía verme. Así que, después de tanto pensarlo, decidí buscarla. Había algo en mi ser, en mi alma, que necesitaba entender por qué. Había cientos de por qué rondando en mi cabeza, pero cuando llegué, era demasiado tarde. Mi madre tenía muerte cerebral debido a un golpe producto de una riña callejera. No alcancé a preguntarle, ni mucho menos a decirle cuánto la odiaba y la aborrecía, aunque me quedé con la satisfacción de verla postrada en esa cama, sola, abandonada, el mismo sentimiento que he tenido toda mi vida y que ella causó. Hoy, con 54 años, no he podido perdonar a aquella destructora. Se convirtió en mi sombra, en mi desdicha, en un infierno al que sobrevivo todos los días de mi vida. Jamás pude enamorarme y jamás lo haré. Nunca sabré lo que es sentirse amada. Nunca tendré una familia quien podría amar a un alma tan vacía como yo. Después de tantos años, he decidido hablar, pero desde el anonimato. Me cuesta aceptar y me cuesta ser. He vivido aislada, en vergüenza y rogando todos los días que mi final llegue pronto.